de la que hablamos en las primeras, en las primeras discusiones, en los primeros talleres, donde vamos a tener pues esa cadena de valor ya más desagregada y tendremos unas grandes actividades a desarrollar dependiendo nuevamente de la naturaleza y del objeto y del alcance que tenga el proyecto. ¿A quiénes va dirigido? Pues el proyecto, todos los proyectos tienen, como lo vimos en la primera sesión, unos beneficiarios que van a estar tanto relacionados directa como indirectamente con el proyecto, ¿no? Y eso pues claramente tendrá que ser analizado o hacer parte del análisis que los equipos de estructuración y formulación hagan al proceso. Entonces, aquí importante que ustedes tengan en cuenta y que lo tengan claro es que hay unos beneficiarios que efectivamente van a ser directos, que van a recibir, digamos, o se van a pensar como los directamente implicados en el beneficio y otros pues que se beneficiarán de manera indirecta. Y finalmente, quiénes, con qué y cómo, que tiene relación pues con los instrumentos o con los insumos que va a requerir el proyecto para su funcionamiento. Cuando ya tenemos esa desagregación del proyecto por actividades, pues vamos a tener que establecer rubros que permitan saber cuánta gente necesitamos, el recurso humano, qué materiales, qué insumos, digamos, físicos se requieren y todos los recursos financieros relacionados con el recurso y la programación presupuestal que el proyecto se tenga pensada. Como les venía diciendo y en el mensaje que les di de refuerzo, pues que la MGA es un repositorio, entonces al ser un repositorio, al ser una plataforma que ayuda a tener, digamos, concatenada la información con respecto al proyecto que se está elaborando, pues digamos que esa metodología, esa plataforma permite hacer varias cosas. Entre esas, pues permite el registro de proyectos de inversión pública, se puede ceder los proyectos a otros usuarios, la visualización pues es en tiempo real, hay autonomía de creación de usuarios dependiendo de la clasificación y del rol que ocupe cada uno, ¿no? Pero los que son generalmente usuarios oficiales pues tienen la capacidad de administrar y de dotar y de asignar ciertos roles dentro de los otros formuladores. Hay una unificación desde los conceptos de formulación de proyectos de inversión, que esto, digamos, no hace parte del ejercicio, digamos, que tiene que ver con la teoría de proyectos, ¿no? Que no cambia en ningún rango en esta lógica, pero que obviamente se organiza y se visualiza de una manera más amigable. Ahora les voy a mostrar un poco la historia de lo que pasaba con, con el tema de la MGA ex ante, ¿no? Pero digamos que lo importante allí es que ahora digamos que el aplicativo es un poco más amable con el cliente, con la persona que vaya a utilizarlo y lo segundo es que permite, digamos, como tener esa estructura del marco lógico mucho más clara para tanto quien formula como quien revisa un proyecto. Finalmente, pues se puede hacer administración de los formuladores oficiales y hay como unos formuladores locales y nacionales que son los que monitorean ese seguimiento a esos roles. Para entrar ya en materia un poquito como de la historia, entonces simplemente contarles una pequeña anécdota frente al tema de la MGA, y es que en un principio, más o menos para el año 2002, se presentó la primera propuesta de poder hacer esta metodología aplicable. Antes lo que habían era formularios en Excel que se construían pues a partir de plantillas y tenían unas hojas pues que cada hoja tenía como un capítulo de lo que era la metodología y lo que era el marco lógico, ¿no? Pero pues en vista de que el tema de la inversión pública territorial aumentó, el volumen, digamos, después de la reforma de las regalías aumentó con el nuevo sistema que fue en su momento el nuevo sistema de regalías también, entonces aumentó la demanda de proyectos. En ese sentido, por eso se construye, digamos, esta metodología para poder facilitar no solamente al gobierno nacional, sino a los territorios, pues tener una plataforma que ayudara a concatenar la información de manera más rápida y poder acceder a ella, si bien no en tiempo real, sí a través de unos archivos zip y archivos RAP que permitieran, digamos, analizar y revisar la información, ¿no? Eso pues digamos que tuvo unos avances frente a lo que se hacía en principio, que eran solamente bases de Excel, pero claramente pues tenía sus limitaciones porque digamos que la posibilidad de que esto fuera masivo pues era muy baja. La mayoría de quienes tenían esos aplicativos configurados o creados en su escritorio de la oficina, ¿no? Pues digamos
la capacidad o tenía la posibilidad solamente a través de permisos que diera el DNP, pues ya que el Departamento Nacional de Planeación es quien es el órgano, digamos, rector de lineamiento sobre el tema de inversión, pues es, digamos, el administrador general de esta metodología, ¿no? Y de toda la teoría de proyectos. Entonces, digamos, como eso no estaba funcionando tan bien, ya en 2017 se empezaron a pensar una especie de convenios con Microsoft y con otras organizaciones, digamos, multilaterales para revisar efectivamente la posibilidad de tener sistemas de información más, digamos, más masificados. En este caso, pues el Internet en la última década, en esa década del 2000, pues cogió una fuerza impresionante en el país, hasta lo que tenemos hoy, pues que en la mayoría todos estamos casi que en teletrabajo, ¿no? En muchas partes del país estamos en teletrabajo y eso ha avanzado un montón. En esa lógica, para el 2019, pues digamos, se empezó a pensar en tener un aplicativo que, digamos, que democratizara la plataforma, que permitiera que hubiese mayor acceso de la población, no solamente de las entidades territoriales, sino a nivel general, y por eso se desarrolla a través de un convenio con Microsoft esta plataforma que es la MGA Web, o lo que se conoce como MGA Web. En estos links van a quedar para ustedes. Esa presentación va a ser compartida también en los diferentes chats para que ustedes puedan entrar no solamente a consultar la plataforma en general, sino también puedan consultar capacitaciones adicionales que ha dispuesto el DNP para el tema del diligenciamiento, pero que obviamente la idea de este taller es que nos concentremos en los proyectos pues, que van a ser formulados y estructurados de parte de la consultora y que finalmente pues, van a prestar un bien y servicio en las comunidades ya priorizadas, ¿no? Eso es lo más importante, pero obviamente pues estos cursos son complementarios a las personas pues que están interesadas o que realmente están en el día a día de los proyectos. Seguramente les va a servir mucho tener este tipo de apoyos en línea. Bueno, frente a la estructura de la MGA, pues cuando entremos ahora al proceso práctico que vamos a desarrollar allí, nos vamos a encontrar con 4 módulos: el módulo de identificación, el módulo de preparación, la evaluación y la programación. En cada uno de esos módulos vamos a encontrar unos capítulos, que son los que ustedes ven acá en verde, ¿sí? Para el caso específico de esta clase de hoy, nos vamos a concentrar en estos capítulos del módulo de identificación relacionados con plan de desarrollo, problemática, participantes, población, objetivos y alternativas. En ese caso, lo que vamos a hacer es ir desglosando cada uno de ellos en la plataforma, en la práctica, para que ustedes también lo puedan hacer de manera virtual. Y adicionalmente, pues vamos a ir sacando, digamos, o recordando conceptos frente a lo que vimos en el primer taller. Estos 3 módulos, los temas de preparación, evaluación y programación, se espera que puedan ser registrados y decantados en el ejercicio que tengamos ya digamos, en un par de meses con los resultados de la estructuración. La idea es obviamente que ustedes puedan entrar, participar, analizar la información, pues que la posibilidad, digamos, y lo que se encontró del equipo técnico en terreno y cuáles son esas alternativas que se proponen para hacer las intervenciones de las vías. Eso es clave para que ustedes puedan tener la información de primera mano e incluso pues puedan ir acompañando el proceso junto con la Agencia de Renovación del Territorio. Antes de empezar con el ejercicio práctico, recordar simplemente como los temas de funcionalidad ahora del sistema, lo que les estaba contando. Entonces, dentro de la nueva MGA Web, pues hay unos tipos de rol y unas funciones nuevas que no existían en el aplicativo de escritorio que les mostré. Entonces, ahora en este sistema de información tenemos la posibilidad de tener como ustedes ven en la pirámide, que hay una cosa que se llama formulador ciudadano en la primera flecha, ¿no? En la primera flecha de abajo hacia arriba. Esa nos indica, digamos, que hubo un espacio que se abrió en la nueva metodología y lo que se quiso con este espacio en la metodología fue lograr tener a disposición la formulación de proyectos pues al alcance de todo el mundo, ¿no? Aquí cualquier persona se puede registrar, puede ser formulador ciudadano, puede entrar y formular su proyecto si lo quiere hacer, obviamente pues con la discusión y con el aval de la entidad territorial, que es la que va a ayudar a gestionar los recursos en el caso de que efectivamente sea un proyecto prioritario para el territorio, para la localidad, para la vereda específica.
Y hacia adelante pues están los formuladores oficiales, que hacen parte pues de esas entidades nacionales y territoriales, porque todos en el gobierno nacional tienen también sus usuarios, ¿no? Y también pueden formular y administrar los proyectos que se presenten de parte de los formuladores ciudadanos, que somos nosotros, ¿no? Adicionalmente, pues hay unos administradores, un administrador local, que es quien está, digamos, al tanto de cómo se mueven esos formuladores oficiales dentro del sistema y cuántos proyectos tienen a cargo. Lo mismo pasa con la administración global, que hace planeación nacional, con un equipo que es el equipo de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, que son los encargados no solamente de velar porque el sistema esté actualizado y permita hacer los registros de proyectos, sino adicionalmente hacerle seguimiento, entre otras cosas, a la inversión pública con otras áreas del DNP que ayudan, digamos, como en la formulación de proyectos o en la verificación, en otros procesos, digamos, adicionales. Este gráfico simplemente muestra un ejemplo de lo que sería tener un flujo de proyectos frente a los usuarios, frente a estos roles, digamos, que se crearon con la nueva MGA Web. Entonces les voy a poner un ejemplo súper práctico para que ustedes lo tengan claro a la hora de hacer el ejercicio allí. ¿Listo? Nosotros estamos en la primera eslabón, en la primera casilla, porque somos formuladores ciudadanos. Vamos a estar interactuando directamente con los formuladores oficiales de las entidades territoriales. En el caso de los municipios, seguramente serán los profesionales técnicos que tengan su usuario de formulador oficial, que hayan sido designados como formuladores oficiales. En el caso de las entidades nacionales, pues también hay profesionales encargados del tema, ¿no? Entonces, vamos a hacer de cuenta que empezamos con un proyecto, tenemos una idea perfil, empezamos con la revisión de alternativas, encontramos que es un problema coyuntural, prioritario. En este caso, pues vamos a decir que es nuestro proyecto de las vías terciarias que queremos intervenir. Se empieza con la estructuración, tenemos garantizada la estructuración, entonces el proyecto se estructura, se presenta al formulador oficial, el formulador oficial lo revisa, ¿sí? Y luego lo pasa al administrador local. Entonces se hace una revisión en conjunto formulador oficial y administrador local y se evalúa si el proyecto está listo. En el caso de que el proyecto esté listo, pues pasa a una cosa que es el sistema, a un sistema, perdón, no una cosa sino a un sistema, es el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas, que dicho sea de paso, pues es una parte, o es el inicio, la puerta de entrada para que el proyecto, digamos, logre financiación, ¿no? Digamos que ahí también se cruza el SWIFT, digamos, ese sistema de información, con los bancos de programas y proyectos que los municipios y los departamentos pues tienen también a su cargo, ¿no? En el caso de que el proyecto pues efectivamente no pase, pues se vuelve con observaciones al formulador inicial y esa ruta, digamos, se empieza a presentar de manera recurrente, digamos, durante toda la hoja de ruta que tiene el proyecto en el sistema. Entonces, después de que yo ya tengo un proyecto que ingresa al sistema de información del SWIFT, y adicionalmente a eso le genero un código de PIN, entonces el proyecto empieza a tener su curso, digamos, de verificación y evaluación para saber si puede ser financiado. Para el caso que nos compete, particularmente porque estos proyectos pues hacen parte de la estrategia de la ART y del Fondo Colombia en Paz para poder formular y estudiar proyectos que van a ser financiados a través de LOCAT Paz. Entonces lo que se busca allí o los procesos por los que va a pasar un proyecto como este estilo es lo siguiente. Entonces el proyecto se presenta, se genera el código de PIN, llega a Planeación Nacional, que Planeación Nacional es la Secretaría Técnica de este fondo. Pues simplemente recuerden que el Sistema General de Regalías pues está estructurado con una cosa que se llaman los órganos colegiados de administración y decisión, que son los que terminan tomando la decisión de qué proyectos pueden ser aprobados o no. Allí pues digamos a estos hacen o están digamos están constituidos, perdón, por delegados tanto del gobierno nacional como territorial, y adicionalmente pues son los que definen como los lineamientos también de cómo funciona en cada órgano colegiado. Estos órganos colegiados están distribuidos por las diferentes bolsas de recursos que existen. En este caso, luego de la última reforma, pues van a haber unos fondos que son de desarrollo local, otros de desarrollo regional y otros que están asociados ya a LOCAT-Paz y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son diferentes bolsitas, digamos, de recursos que tienen unos presupuestos estimados, unos presupuestos particulares y pues que las entidades territoriales llegan allí a presentar sus proyectos para que puedan ser financiados, ¿no? Entonces, digamos que este sistema conecta toda la inversión pública porque conecta no solamente la hoja de vida y la hoja de ruta del proyecto,
sino que adicionalmente conecta todos los procedimientos para poder ser aprobado. Entonces, después, retomando otra vez lo que les venía contando, después de que el proyecto llega al DNP, hay una persona encargada de hacer el proceso de verificación de requisitos que están contenidos en unos elementos que se llaman los acuerdos de comisión rectora, ¿sí? Que simplemente es normativa adicional al sistema general de regalías para regular los procedimientos de acceso y otros temas, digamos, coyunturales. ¿Listo? Frente al sistema general de regalías. Entonces, en este caso, el proyecto llega, se verifican los requisitos y posteriormente a esto se pasa a una cosa que se llama la viabilidad del proyecto. ¿Listo? En el caso de que el proyecto cumpla con los requisitos, se pasa a viabilidad. Quien evalúa un proyecto a nivel técnico es el sector que esté relacionado, que esté comprometido con ello. Y en el caso pues que nos compete para que ustedes lo entiendan más fácil, es que como queremos tener un proyecto de impacto en el sector de vías terciarias, pues nuestro par que va a evaluar el proyecto si efectivamente está bien estructurado o no, pues va a ser el Ministerio de Transporte a través del INVIAS. ¿Listo? Después de que el INVIAS, para seguir con el ejemplo del proyecto que queremos impulsar, el INVIAS, digamos que establece, perdón, una cosa que se llama el concepto del concepto, digamos, sectorial. Ese concepto puede ser favorable o no favorable, ¿no? Y dependiendo pues de esa decisión, pues pasan dos cosas. Si es favorable, se pasa directamente a la sesión que organice el OCAT, porque el OCAT, como es el órgano colegiado, está realizando sesiones de manera permanente, obviamente con unas fechas particulares para poder aprobar los proyectos pues, que estén listos, ¿no? Para poderlo aprobar y para poder ir gastando esas bolsas que tienen esa programación de presupuesto, ¿no? En el caso de que el proyecto pues no sea viable, que haya sacado un concepto no favorable, pues tendrá que volver al primer eslabón de la cadena, se devuelve al formulador inicial y será él quien esté al tanto de hacer los ajustes que corresponden. Vale, entonces ya vamos a entrar en materia frente al tema de los elementos constitutivos y módulos de la MGA Web, centrados principalmente en el tema de la identificación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico para que ustedes entiendan qué información vamos a requerir acá, ¿no? ¿Qué información nos vamos a enfrentar a la hora de analizar este primer módulo? Que digamos que se resume en tener una idea, un perfil de proyecto, adicionalmente a un análisis de alternativas que a nivel técnico pues se tienen que lograr para efectivamente definir cuál va a ser esa alternativa de solución de la problemática propuesta. Listo, entonces vamos a retomar rápidamente el ejercicio práctico. ¿Sigues viendo ahí, Juan Sebastián, cierto? Correcto, Iván, ahí estoy viendo tu navegador. Listo, perfecto. Y entonces vamos a entrarnos acá. Si ustedes, pues, si tienen un navegador, el que sea, pues, generalmente recomiendan que sea Google Chrome o sea Mozilla para que ustedes puedan hacer la navegación y pues no tengan ningún problema a la hora de consultar la plataforma. En este caso yo voy a ingresar por el Google Chrome y le vamos a digitar en el buscador MGA Web. Le damos clic y vamos a buscar, aquí nos sale una primer slide, digamos, de link donde está la MGA Web publicada a nivel nacional. ¿Listo? Entonces le vamos a dar clic allí. Perdón, qué pena que estaba ingresado desde antes. Y nos va a aparecer esta digamos, primera entrada de la MGA Web. Porque, digamos, ¿cuál es la intención de tener esta lógica, digamos, como tipo correo? Esto, digamos, deviene de que como se hizo un convenio con Microsoft, lo que se esperaba o lo que se hizo fue que Microsoft creó, digamos, este aplicativo a través de su plataforma y a través de sus, digamos, elementos de sistemas que se parecen mucho a un correo electrónico de Outlook, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden revisar y analizar que esta estructura es muy parecida a un correo electrónico si uno tuviera, digamos, como su Outlook para abrir, ¿no? Entonces aquí aparece, le van a preguntar un tipo de identificación en el que ustedes registren un número de identificación y una contraseña. En el caso de que no tengan, de que sean personas que están ingresando hasta ahora como en este mundo de los proyectos,
entonces van a darle registro de usuario. ¿Listo? En ese registro de usuario ustedes van a encontrar varios datos que tendrán que diligenciar, tipo de documento, identificación, número de documento de identificación, una contraseña que debe cumplir con estas características que están expuestas acá y unos datos, digamos, particulares de contacto, su primer nombre, su segundo nombre, su correo, apellidos, teléfono de contacto, etc. Le van a dar clic en acepto las políticas de uso y le van a dar registrar. ¿Listo? De esa manera, bueno, aquí hay digamos, un código como de seguridad, ustedes lo digitan, lo que están viendo allí, y le dan registrar. Cuando terminan el proceso de registro, les debe salir un chulito en verde diciéndoles que se ha creado, digamos, el usuario exitosamente para que puedan ingresar directamente ya a la plataforma. Entonces, en este caso, pues yo tengo mi usuario particular. Vamos a entrar desde el mío. Esperemos un segundo que vuelva a ingresar. Listo. Y aquí, bueno, tenemos este primer pantallazo donde nos va a mostrar como la bandeja de entrada que tiene nuestra MGA web, nuestro aplicativo, donde vamos a tener por un lado el registro de los proyectos que estamos formulando y por otro vamos a tener la posibilidad de que si nos llegan a compartir o llegamos a compartir algún proyecto, pues lo vamos a tener aquí en esta segunda bandeja de entrada. ¿Listo? Para el caso particular, pues en general uno siempre entra a este link de nuevo proyecto porque pues digamos partiríamos de que un proyecto pues nace como de la idea fundamental del formulador y se supondría que no existe, pero en general, sobre todo para el caso que nos compete, pues estos proyectos de mejoramientos de vías terciarias pues es un proyecto que ya tiene unos estándares muy particulares, ¿no? Y muy socializados. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a utilizar en este caso es un proyecto tipo, que ya les contaré más a detalle qué significa tener un proyecto tipo en general, y obviamente enfocado pues en lo que queremos, en lo que nos compete, que es el mejoramiento de las vías terciarias, ¿no? Entonces vamos a crearlo a través del proyecto tipo para que él nos presente qué estándares tenemos, qué proyectos estándares tenemos para saber cómo ir formulando nuestro proyecto. Iván, qué pena interrumpirte. Tenemos un nuevo participante, se llama Sebastián, para que le des como una breve introducción de lo que estamos haciendo en este momento. Ah, ok, Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Bien o no? Bien, bien, sí, señor. ¿De dónde nos acompañas? Desde la Fundación Patrimonio Natural. Ah, excelente, muy bien, muy chévere, mi hermano. Entonces, para resumirte así un poquito, estábamos, digamos, como presentando los conceptos generales de lo que vimos en el primer taller que tenía que ver con formulación de proyectos, ¿no? Uh-huh. Y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio práctico. Yo no sé si tú tengas acceso de pronto a internet. Sí, tengo acceso. ¿Y estás frente a un computador? Sí, también, sí, señor. Ah, súper. Entonces, si quieres, podemos hacer el ejercicio práctico junto contigo para que, digamos, que podamos quedar como con ese registro y las personas luego que quieran seguir haciendo lo práctico, pues lo puedan hacer. Entonces, les estaba mostrando acá la plataforma, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, ahí la estás viendo ya, sí. Sí, la de regalías. Exacto. Entonces, acá les estaba mostrando un poco, pues, lo que es la MGA web y les estaba diciendo que, pues, que aquí había posibilidad tanto de crear usuario como de ingresar con un dato si uno ya tenía como pues, el tema creado. Yo no sé, ¿tú tienes usuario de MGA? ¿Has trabajado con esto antes? Sí, yo precisamente uno de mis trabajos anteriores fue formular proyectos para regalías en el marco del PDET. Entonces sí manejo la plataforma. Ah, qué bueno, mi hermano, qué bueno. Entonces, si ya la manejas igual, pues seguramente tendrás tu usuario, pero entonces vamos a ir avanzando rápidamente como Okay. en la formulación del proyecto para que, digamos, que quede esta parte como zanjada frente a la utilización, pues sobre todo el primer módulo, que es el que más me interesa por ahora. Uh-huh.
¿Listo? Entonces me imagino que todos estos conceptos para vos ya no son nuevos, ¿no? Tú ya conoces como el tema de No, sí, identificación, problemática, todo el tema, ¿cierto? sí, sí, señor. Sí, digamos que ya he tenido experiencia pues en todo este módulo de la MGA, entonces pues está bien el repaso de todas formas. Ah, perfecto, listo, vale. Entonces, como venía exponiendo, pues la idea es que como estos son proyectos que van a tener una lógica, una estructura que ya viene con unos estándares particulares, porque es mejoramiento de vías terciarias, entonces vamos a utilizar lo que se conoce como el proyecto tipo, ¿listo? Entonces entramos ahí en esta parte de la metodología, dice nuevo proyecto utilizando un proyecto tipo, porque pues es un estándar, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo, en el caso pues de el municipio que estamos trabajando, que es Chalán, aquí nos pide unos primeros datos que son localización. Entonces vamos a darle a adicionar y vamos a buscar nuestra región, que es nuestra región Caribe, vamos a buscar a Sucre, que es nuestro departamento, y vamos a buscar el municipio de Chalán. ¿Listo? Le vamos a dar a aceptar y ahí digamos que nos muestra ya el registro de nuestros primeros datos de localización. Posterior a esto, entonces está como la tipología del proyecto que es general. Frente al sector, pues digamos que aquí tenemos que ubicar la lógica de donde queremos o el sector que queremos impulsar para saber cuál va a ser en esas preguntas que hacíamos en la primera parte, que era como el para qué del proyecto, pues necesitamos saber cuál va a ser su naturaleza. Entonces, en el caso particular para estos proyectos, pues son proyectos que son del sector de infraestructura porque hacen parte pues de toda los lineamientos de política frente al tema de infraestructura. Si uno quiere hacer un proyecto de ciencia y tecnología, pues aquí también está, y seguramente saldrán proyectos tipo particulares, está Hacienda, está Defensa y Policía, están bueno, los diferentes sectores, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. ¿Listo? Esto se ha ido separando un poco porque desde la última directriz del año pasado del Ministerio de Hacienda, pues lo que se quiere es un poco como dividir productos de la MGA, del catálogo, porque esto por debajo tiene un catálogo que tiene infinidad de productos para relacionar. Lo que se quiere hacer con ese ejercicio es poder categorizar cuáles realmente son de competencia territorial y cuáles son de competencia nacional. ¿Listo? Pero digamos, para por ahora no andar en ese tema, vamos a trabajar entonces con el sector transporte y aquí nos sale un letrerito que dice lo siguiente, proyecto tipo. Los proyectos tipo son modelos de proyectos que presentan actividades estándar de alternativas de solución a problemáticas comunes. Para convertirse en un proyecto de inversión se debe cumplir el proceso de implementación guiado por el grupo de estructuradores en el que se culmina la formulación y estructuración de acuerdo con la necesidad específica de su entidad. Esto pues lo que quiere decir es que efectivamente contamos con unas actividades y una alternativa estándar, ¿no? Pero, de acuerdo con las condiciones de terreno, de acuerdo con las características particulares del proyecto y de la zona donde se va a geolocalizar el proyecto, pues seguramente su alcance y sus objetivos van a cambiar, ¿no? En ese sentido, pues tenemos esto es simplemente como un soporte, ¿no? Que va a soportar, digamos, todo el resto de elementos que requiere la estructuración, en este caso estudios y diseños, necesita estudios topográficos, estudios de suelo, estudios de tránsito, bueno, requiere un montón de estudios que van digamos, que condicionan, digamos, el alcance y su objeto también dependiendo, pues, de su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, como estamos pensando en que nuestro proyecto va a ser un mejoramiento de vías terciarias, entonces vamos a escoger el primero que es con uno de un municipio que se llama Chamesa, pero pues obviamente ya lo que vamos a hacer es como utilizar esa información de Chamesa con las generalidades para ir formulando nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos dice cuando le damos a utilizar es que el proyecto tipo está configurado para que algunos de sus capítulos no sean modificados. Por favor, complete la información restante de acuerdo con el proceso de implementación en su entidad, incluidos los soportes, ¿no? Que era lo que les decía ahora. O sea, el proyecto no es la MGA, el proyecto no es solamente tener una metodología diligenciada, sino pues requiere unos estudios y diseños, requiere de unos planos, requiere de una implantación, requiere de unos estudios topográficos, etcétera, ¿no? Pues acá el proyecto fue creado exitosamente, me sale el letrero, le damos a aceptar
e inmediatamente nos va a salir ya el proyecto de Chalán, mejoramiento y caracterización de los bestiarios de Chalán, para que ustedes vean, cuando quieran volver a la bandeja de entrada, le dan en la casita roja, y ahí se darán cuenta que el proyecto que acabamos de crear quedó registrado. ¿Listo? Con nuestro usuario, ¿no? Todavía estamos en usuario ciudadano, por eso es que ustedes ven acá un registro, un número que tiene, digamos, de proyecto, pero este proyecto por ahora no pertenece al banco de programas y proyectos de ninguna entidad, ni tampoco está en el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sebastián. No, señor. Ah, listo, compadre, perfecto. Listo. Entonces, como nos vamos a concentrar en el diligenciamiento de esta primera parte del módulo de identificación, entonces vamos a tener en cuenta varios elementos. Entonces, los capítulos hay 6 capítulos que contienen este módulo de identificación. Está el plan de desarrollo, que ya les explico qué significa, pero que en teoría ya lo vimos de manera general en la primera presentación. La problemática, participantes, población, objetivos y alternativa. ¿Listo? Ese va a ser nuestro proceso de diligenciamiento, pero que lo que más me importa acá, para que ustedes entiendan, digamos, el ejercicio del diligenciamiento es que lo que vamos a requerir de información es importante. Entonces aquí lo que quiero que también ustedes tengan en cuenta, pues para los que están acá presentes y los que luego van a ver el video, es que vamos a requerir de una información para poder decir que el proyecto está formulado. ¿Listo? En ese caso, entonces, vamos a empezar con el diligenciamiento del primer capítulo, que en este caso es el plan de desarrollo. Aquí nos va a hacer 3 preguntas, o nos va a preguntar por 3 tipos de información. Una, la contribución pues, que tienen este tipo de proyectos a la política nacional, en este caso al Plan Nacional de Desarrollo. 2, el plan de desarrollo departamental, lo mismo esa alineación que hay del proyecto frente a ese plan y lo mismo frente al municipal. ¿Esto por qué? Porque tienen que tener una cosa clara, digamos que es un tema más que conceptual, es de cómo funciona en la realidad la política pública, y es que un proyecto, como es la unidad mínima de inversión, pues digamos no sale de la nada, no es que solamente salga como de quien se lo ideó o quien lo presentó, ¿sí? O quien esté pendiente del proyecto, sino que responde a unas necesidades que no solamente son las que uno ve en la realidad, sino que además están alineadas con unos instrumentos de política, ¿sí? En este caso, como los instrumentos de planeación de acuerdo con la ley 152 deben conservar esa coordinación, ¿no? De acuerdo con los principios de la ley 152, pues digamos que el proyecto emana del plan de desarrollo local en este caso, que se supone debe estar en coherencia tanto con el departamental como con el plan nacional de desarrollo. Ok, entonces, teniendo claridad, digamos, sobre esa lógica de la política pública, entonces lo que vamos a buscar es que el proyecto esté alineado con esos 3 elementos. ¿Listo? Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo y Plan Municipal. ¿Listo? Entonces, para el caso del Plan Nacional de Desarrollo no tendríamos ningún inconveniente particular. ¿Por qué? Porque como es un proyecto tipo, o sea, es un estándar, él va de una vez a traernos la información de alineación con el plan de desarrollo. En este caso, el plan de desarrollo del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el vigente, el del presidente Iván Duque, tiene, digamos, para responder a esa lógica de inversión relacionada con vías terciarias, pues tiene como un pacto y una línea, ¿no? En este caso, el Pacto 16, que es el Pacto por la Descentralización, conectar territorios, gobiernos y poblaciones, y la línea número 2 de ese pacto, que es estimular tanto la productividad como la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo. ¿Listo? Digamos que esa información nos sirve porque incluso nos ahorra un esfuerzo grande en ponernos a indagar frente al plan. Lo ideal sería que a este nivel fuera lo mismo, pero pues como hasta ahora se está construyendo una cosa que desde planeación se denominó el kit de planeación territorial, que es también como sistematizar esos planes de desarrollo para
no solamente para el tema de saber si se está haciendo bien el ejercicio de formulación, sino adicionalmente para los temas de seguimiento hacia futuro, pues seguramente en el mediano plazo tendremos la posibilidad de que todos los planes aparezcan acá con unos elementos muy particulares y pues que podamos que no tengamos, digamos, necesidad de ir a revisarlo, sino que lo podamos buscar directamente en la plataforma. Listo. Entonces, vamos a cerrar este Plan Nacional de Desarrollo porque ya viene editado, ya viene listo. Perdón, qué pena, discúlpeme. Frente al plan de desarrollo departamental, pues vamos a tener que tener una información específica para poder vincular en este análisis, ¿no? En este caso, el Plan Nacional de Desarrollo pues tiene una estructura programática, tiene unas líneas estratégicas, unos programas y al final un presupuesto, ¿no? Un plan plurianual de inversiones que es el presupuesto con el que cuenta el plan de desarrollo por los 4 años. ¿Listo? En esa lógica, pues tendremos que, para haber pensado el proyecto, tuvimos que haber analizado esos planes, tuvimos que haberlos revisado y lo que nos va a pedir aquí es una información muy básica. ¿Cuál es el nombre del proyecto, del plan de desarrollo? En este caso vamos a decir que se llama el Plan Departamental de Desarrollo Sucre de Todos. ¿Listo? 2020-2023. Vamos a introducir una estrategia particular que, como les venía diciendo, el plan tiene una lógica, ¿no? Tiene una estructura lógica que está comprendida por la parte programática, los programas y las líneas estratégicas que son como las sombrillas de esos programas. En ese caso, vamos a pensar o vamos a suponer que este plan de desarrollo tiene una estrategia que se llama vinculando la productividad rural del departamento. ¿Listo? Y nuestro programa que va a estar enfocado en acompañamiento al mejoramiento de la conectividad rural. ¿Listo? Esta conectividad pues que ya no se entiende solamente desde el punto de vista de las TICs, sino que adicionalmente pues, tiene que ver con la infraestructura también vial, fluvial, marítima, etc. ¿Listo? Entonces hasta acá, digamos que hicimos el ejercicio de diligenciar lo que es el plan de desarrollo departamental, le vamos a dar guardar para que nuestra información vaya quedando guardada, ¿no? Y vamos a cerrar la cejilla del departamento, entendiendo que lo hicimos ya el ejercicio, y vamos a hacer el ejercicio con el plan municipal. Vamos a introducir el nombre del plan municipal, que en este caso puede ser Plan de Desarrollo Municipal. No sé, pongámosle Chalán inclusiva o incluyente. Vamos a pensar que ese es nuestro nombre de plan, ¿no? Vamos a buscar la estrategia dentro de ese plan y la estrategia nos dice que es muy parecida a la de un departamento que tiene que ver con construyendo canales de conectividad entre lo rural y lo urbano. Y lo urbano. Muy parecido incluso, digamos, ¿no? Estamos suponiendo, pero muy parecido, debería ser muy parecido a lo que se propone desde el gobierno nacional, porque se supone que para eso se hicieron mesas de trabajo con el plan y con los diferentes planes para que estuvieran articulados, ¿no?
Y finalmente un programa, que en este caso pues va a ser la intervención y mejoramiento de vías terciarias. Listo. Le damos guardar. Y en este caso, pues nuestro capítulo de plan de desarrollo queda en verde, quiere decir que ya lo terminamos, ya hicimos el ejercicio completo, pero nos va a seguir apareciendo en amarillo hasta cuando no completemos todos los capítulos de ese módulo. Vamos al siguiente módulo, que es el problema central. Aquí aparece nuestro problema central ya identificado porque pues como es un proyecto tipo, él estandariza cierta información. Para el caso de los proyectos tipo, pues ya hay un árbol de problemas y objetivos listo para ser utilizado y nos sirve de gran orientación para los ejercicios que se vayan a hacer de ideación hacia futuro. Entonces, en el caso de vías terciarias, pues el problema central es la dificultad en la intercomunicación terrestre pues, de la población rural del municipio, con una causa particular que es el deterioro pues, de las vías terciarias y dos efectos puntuales, uno relacionado con el aumento de los tiempos de viaje y dos con la baja comercialización de productos de la entidad territorial. ¿Listo? Entonces ese digamos, va a ser nuestro gran derrotero entre el uno y el otro, ¿no? Entre la estructura, digamos, lógica del problema y nuestro problema central, tanto efectos como causas. Recordar que las causas que son directas, porque aquí tenemos dos tipos de causas, ¿no? Y dos tipos de efectos, unas que son directas, otras indirectas. Las directas van a estar vinculadas de manera recurrente y, pues valga la redundancia, directa con la cadena de valor que vamos a ir desagregando en términos de productos y actividades. Las otras van a quedar enunciadas en el árbol de problemas, pero no van a avanzar en su ejercicio, digamos, de desarrollo porque van a estar es como contenidas en las causas directas, ¿vale? En la segunda parte del árbol de problemas nos va a mostrar una descripción de la situación existente con respecto al problema. Entonces aquí lo que particularmente hacemos es introducir la información del diagnóstico, ¿no? Todo ese diagnóstico que encontramos que por qué se presenta ese problema, por qué el municipio se encuentra no tiene buena intercomunicación terrestre, por qué es el deterioro, si se ha hecho o no se ha hecho inversión en puntos críticos, qué es lo que está pasando con la vía, de tener incluso, no sé, antecedentes de que se han invertido, perdón, proyectos, con proyectos se han invertido recursos en la vía, pues hay que decirlo. Todo esto tiene que ver con el diagnóstico del proyecto. Y finalmente, la magnitud actual, pues nos va a poner o nos pide una unidad de medida frente al análisis que tienen este tipo de situaciones problema. Como lo vimos en el árbol de problema, los efectos que producen estos son los aumentos de viaje, el tiempo de viaje y adicionalmente la baja comercialización de productos, ¿no? Porque afecta directamente ese transporte de carga. En ese sentido, pues lo que podemos decir, lo que podemos inferir, porque pues no tenemos todos los datos, como ustedes ven, esto es información base, pero aquí lo que tenemos que tener es un diagnóstico muy riguroso, con datos, con elementos cuantitativos, ¿listo? Lo que vamos a colocar aquí es que efectivamente pues los tiempos de viaje, vamos a suponer que son 25 kilómetros, se recorren en esa vía que se va a intervenir, es de 3 horas viaje, ¿listo? Y adicionalmente, pues vamos a hablar un poco de la comercialización y vamos a decir que el área rural está en este momento produciendo más o menos 30 toneladas de papa, o no, pongámosle de yuca, perdón, y en el mercado, por la dificultad y el acceso que tiene la vía, pues solamente está pudiendo comercializar 15. Esa es, digamos, como la realidad. Esa magnitud actual de la problemática está medida como en esos elementos que finalmente van a ser los fines, para la redundancia, los fines de nuestro proyecto. Entonces vamos a pasar, la idea es obviamente poder superar esas brechas y por un lado poder comercializar todo lo que estamos produciendo y por otro disminuir esos tiempos de viaje por lo menos en hora y media, que ese es como nuestro indicador
de objetivo general, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora estamos diagnosticando la situación problema y le estamos colocando una magnitud o unos indicadores de referencia que nos indiquen que efectivamente estamos ante una situación compleja. ¿Listo? En este caso, estos van a ser nuestros indicadores de referencia. Vamos a darle guardar y en este caso pues nuestra información quedó diligenciada por completo de nuestro segundo capítulo. Pasamos al capítulo de participantes. En este hay dos elementos a diligenciar. Uno, la identificación de participantes. Dos, el análisis de la coordinación que tengan que tener los mismos. En el caso, pues particularmente para el ejemplo, lo que quiero es que vamos a incluir al municipio, que es como el principal afectado por la problemática, pero adicionalmente el principal gestor de este tipo de proyectos, porque además es competencia por ley, es su competencia hacer los mejoramientos de vías terciarias. ¿Listo? Son su competencia, son su responsabilidad. Y ahorita les muestro eso donde está escrito, en qué ley, pero digamos que lo que quiero es que les quede esa idea general de que efectivamente el compromiso del municipio es clave en esto, a pesar de que seguramente no contará con todos los recursos, pero pues debe acompañar todo el tema de gestión. Entonces vamos a decirle que queremos adicionar un participante. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, hay tipos de participantes, hay tipos de actores, entonces hay actores que puede ser el departamento, hay actores que puede ser una ciudad capital, hay actores que puede ser cooperación internacional a través de una embajada, por algún tema de coordinación, por algún tema de focalización de recursos. También está el mismo municipio, están entidades a nivel nacional que también se pueden unir a ejercer, a poder posibilitar la implementación de este tipo de proyectos. Y en otros, pues uno puede colocar los actores adicionales que tenga ya identificados, ya sea universidades, empresas, sector privado, organizaciones, ONGs, etc. Vamos a decir que por ahora, para este proyecto, vamos a colocar a nuestro municipio, que es el principal interesado de que se mejore la vía. Nos va a preguntar cuál es la entidad, o sea, que aparecen los 1100 municipios, tenemos que ir a buscarlo. Vamos a buscar a Chalán. Vamos a buscar a Chalán, Sucre. Chalán, Sucre. Listo. Y aparecen 4 tipos de posiciones o de aportes que tienen que ver con el proyecto de los participantes. En los dos primeros, beneficiario y cooperante. Yo no sé si de pronto Sebastián, que ha estado como en el ejercicio de la formulación, usted nos puede contar un poquito cuál es esa diferencia entre beneficiario y cooperante. Sí, sí, señor. Pues beneficiarios son precisamente cada grupo de personas o la comunidad que se va a ver beneficiaria por el proyecto, pues que digamos que va a ver reflejados los efectos indirectos y directos del proyecto, y los cooperantes son todas aquellas entidades que si bien pueden aportar recursos o pueden aportar recursos de forma financiera o física en especie, ¿sí? Y también esas otras entidades que son necesarias para avalar procesos. Ejemplo, las corporaciones ambientales, que son las cooperantes en el sentido de poder avalar algún permiso ambiental en ese caso. Perfecto, exactamente. Sí, digamos que la diferencia constitutiva en ambos tipos de posiciones es que efectivamente pues uno no es que sea, digamos, hay una cosa simplemente que aclarar, creo que lo que mencionaste está acorde pues con la teoría de proyectos, sin embargo pues también tener en cuenta que el beneficiario pues no es simplemente un actor pasivo, no solamente es aquel que recibe, digamos, como el bien o servicio que se quiera prestar a través del proyecto, sino que adicionalmente pues hace parte de la formulación y estructuración a través de la socialización que se haga el proyecto, a través de las mismas veedurías que existan, las juntas de acción comunal que pues son activas en el seguimiento a la implementación de este tipo de proyectos, pues seguramente tendrán una posición activa dentro del proyecto, a pesar de que son los beneficiarios que reciben, digamos, el proceso, ¿no? Tener en cuenta pues que ellos también tienen la posibilidad de ser un actor, o tener una posición activa, pero no como actor, que posibilite pues que hagan como todo el ejercicio de seguimiento también y acompañamiento. ¿Listo? Pero muchas gracias, mi hermano. Entonces, en este caso, bueno, hay otras dos posiciones que son oponente y perjudicado, ¿no? Que en este caso creo que sí es importante como hacer la aclaración. Yo no sé, de pronto tú, Sebastián, también si nos ayudas con ese tema, ¿cómo lo ves tú? Digamos, ¿qué diferencia entre oponente y perjudicado? ¿Cuáles son esas
esas lógicas para identificar quién puede ser un oponente o un perjudicado. Sebastián. Sebastián. Vale, no te preocupes. Pues digamos que en general, frente al tema de oponentes y perjudicados, ahí lo que quiero que quede súper claro y que es clave entender a la hora de la formulación de un proyecto es que, digamos, en ambos casos existe un rechazo, ya sea directo o indirecto, frente al proyecto, ¿no? Uno porque efectivamente no está de acuerdo con que se haga, el otro porque seguramente se siente afectado, siente una afectación en su patrimonio o en un elemento particular o individual que le pertenece frente a la implementación del proyecto y seguramente va a ser, digamos, la persona o el grupo de personas que no va a estar, digamos, de acuerdo con la implementación del mismo. En ese sentido, digamos que hay que tener mucha, yo creo que es la población en la que más tenemos que enfocarnos, porque digamos que esos análisis casi nunca se hacen, casi nunca se ven reflejados en la MGA, pero son súper clave tener en el radar quiénes van a ser esos oponentes o perjudicados de nuestro proyecto, porque en algunos casos pueden provocar incluso hasta que el proyecto cuando ya llegue a implementarse, pues no pueda llevarse a cabo o tenga que esperar un tiempo determinado para que efectivamente se pueda digamos, iniciar su implementación. Les voy a poner un ejemplo práctico y es el tema de los resguardos indígenas. Cuando uno trabaja con comunidades indígenas para este tema, sobre todo el tema de proyectos, el proceso tiene que iniciar como base en ellos, ¿no? Y como inician en esa lógica, entonces lo que pasa allí es que las comunidades indígenas finalmente determinan si el proyecto es adecuado con su cosmovisión, está adecuado con sus planes de vida, con sus elementos, digamos, de constitución como organización, y son los que al final terminan avalando a través de una cosa que se llama consulta previa el proyecto. Entonces eso es súper importante a la hora de trabajar con comunidades indígenas o étnicas en general, grupos, digamos, de consejos comunitarios para el tema afro, etcétera. Es importante que este ejercicio se inicie no solamente con la socialización, sino con los instrumentos legales con las que cuentan estos grupos étnicos, pues para poder hacer todo el ejercicio de planificación en un primer momento del proyecto y luego que no provoque digamos, que no provoque ninguna limitación a la hora de implementar el proyecto. ¿Listo? Entonces, asumiendo esta lógica, entonces vamos a decir que el municipio es el cooperante, ¿no? Y su interés pues es poder gestionar los recursos necesarios para intervenir la vía X de la vereda tal. ¿Listo? De la vereda XX del municipio de Chalán. ¿Listo? Su contribución o gestión pues va a ser efectivamente poder programar primero por un lado el proyecto frente al plan, que se supone que eso ya debió haberse surtido, ¿no? El proyecto debe estar alineado a un programa y a una estrategia particular dentro de su plan de desarrollo, pero adicionalmente pues su contribución va a ser la gestión ante el fondo Colombia en Paz, perdón, ante el fondo Colombia Paz, no, ante el OCAD Paz, ¿no? Para el caso particular que estamos trabajando, pues van a ser proyectos que deberán presentarse a la OCAD Paz para su ejecución. ¿Listo? Digamos que puede ser un tipo de contribución, pueden haber otras más, no sé, por colocar recursos en especie, o colocar recurso humano, o colocar el seguimiento, etcétera. Hay posibilidades, digamos, abiertas para las contribuciones que quiera hacer, pero en este caso, pues para que ustedes vean el ejemplo, vamos a hacerla más contundente y la más práctica, ¿no? La más sencilla. Entonces, aquí ya colocamos como esas contribuciones y esa posición que tiene como participante del municipio, le damos a aceptar y él va a traer la información acá, digamos que acabamos de diligenciar ya como el primer actor o participante, perdón, de nuestro proyecto. Ya si uno quiere adicionar, digamos, actores adicionales, lo puede hacer a través de la tecla adicional y va
haciendo el ejercicio en cada caso. ¿Listo? Aquí van a ir apareciendo de arriba hacia abajo todos los actores adicionales que se involucren en el proyecto. Y en el análisis de los participantes, pues digamos que aquí lo que nos pregunta es que si existe un tipo de consulta, coordinación que se haya dado o que se vaya a dar de los participantes, ¿no? Por eso les decía que es clave que, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, pues uno haga la socialización, revise pues la aprobación pues de las comunidades frente al proyecto y posteriormente a ello pues llegue a algún acuerdo mediante las consultas previas pues, de que haya como un aval de parte de la comunidad de que el proyecto pues se va a realizar de manera particular. ¿Listo? En este caso, pues no nos deja, perdón, hacer ningún ejercicio aquí de cambio, pero digamos en general cuando son proyectos nuevos, pues lo que coloca en este tipo de análisis es como esos temas de coordinación que se van a hacer. En este caso, como les pongo el ejemplo, que se vaya a hacer una mesa de trabajo con indígenas o se vaya a hacer una consulta previa con ellos, pues eso tiene una logística particular y unas instrucciones, digamos un manual de uso que lo establece el Ministerio del Interior para tal fin y que pues debemos seguirlo a cabalidad pues para que el instrumento quede validado por las comunidades. ¿Listo? Y el proyecto pues se puede realizar. Le damos guardar y el tema participantes queda listo hasta acá. ¿Listo? Posteriormente vamos al siguiente capítulo de población y aquí vamos a tener 3 preguntas fundamentales o 3 elementos que debemos diligenciar. Por un lado, la población afectada por el problema, luego la población objetivo de la intervención y las características demográficas de la población. Yo no sé si Sebastián de pronto tiene idea de cuál será esa diferencia entre población afectada y objetivo, de pronto. Sí, señor. Digamos que depende mucho del tipo de proyecto, pero por ejemplo, la población afectada, por ejemplo, voy a colocar el mejor este ejemplo para poder dar una respuesta. Tenemos en un municipio que X cantidad, o sea, en el municipio tenemos cierta cantidad de personas rurales que son analfabetas, ¿cierto? Entonces, esa puede ser mi población afectada porque pues, es el universo de las personas que padecen de una condición o sufren una necesidad o pues, tienen un problema o que se ven afectados por una situación problemática. Y mi población objetivo, pues es ese grupo de personas a las cuales yo voy a apuntar y les voy a ofrecer una solución. Es decir, yo voy a trabajar en un proyecto de alfabetización rural del adulto mayor en las veredas A, B y C de 30 veredas que tiene el municipio. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, en este caso de las vías, la población afectada podría ser todo el municipio y la población objetivo serían esa población que vive colindante a la vía o en las veredas colindantes a la vía. Bien, ese tema digamos que depende mucho del tipo de proyecto o la forma como se aborda el problema para poder definir pues cuál es la población afectada y cuál es la población objetivo, pero pues esa es como la forma como yo la entiendo. Perfecto, Sebastián, creo que pues no hay lugar, digamos, a algún reparo particular frente a la afirmación que hiciste. Realmente esa es como la gran diferencia. A nivel, digamos, como ejemplo coloquial, yo lo veo mucho como el universo, como con estos temas estadísticos de elementos básicos como del universo y la muestra, ¿no? Donde tenemos, digamos, como todo ese universo, que en el caso, como tú lo dices, pues es la población rural en general. Y para el caso particular, pues van a ser, para la población objetivo, pues va a ser esa población que efectivamente se va a ver involucrada directamente en la intervención que se quiere hacer. Entonces, seguramente van a ser las veredas o la vereda particular, dependiendo pues del impacto que se quiera lograr, ¿no? Entonces, no, de acuerdo con creo que lo que contaste es realmente como la definición en cada caso, entonces vamos a avanzar rápidamente con, digamos, como el ejercicio tal cual como tú lo estás planteando. Entonces vamos a suponer que tenemos en el casco rural del municipio de Chalán 1.181 personas, ¿listo? Vamos a decir que esa población pues ya está censada, obviamente esto tiene que tener un registro de las fuentes primarias de información, que en el caso es pues DANE con su censo y con las fuentes, digamos, municipales que se tengan disponibles, ¿listo?
Nos va a pedir que localicemos esa población, a esas personas, ¿no? Vamos entonces nuevamente a buscar nuestra región Caribe, nuestro departamento de Sucre y nuestro municipio de Chalán. Chalán. Listo. Aquí nos va a preguntar sobre el área de localización, en este caso pues es rural, porque ese va a ser nuestro foco, de acuerdo con, digamos, el tipo de intervención que queremos realizar. Nos pregunta sobre si hay resguardos, en este caso, para que los que no lo han diligenciado nunca, los que van a ver nuestro video, en algunos casos, en esta parte, dependiendo del territorio, pues van a aparecer unos resguardos que ya están registrados ante el Ministerio del Interior y que pues lo que hay que revisar realmente es si efectivamente eso se va a cruzar o no con el proyecto para poderlas relacionar desde el inicio en la formulación. ¿Listo? Y nos va a preguntar por una localización específica. Esa localización específica da cuenta de, digamos, en este caso, como estamos hablando de la población rural del municipio, de unas coordenadas de ubicación. ¿Listo? Seguramente, pues a través de los diferentes planos, el IGAC, por ejemplo, tiene una base de datos también municipal que nos va a servir como referencia y que seguramente nosotros, pues como empresa consultora, vamos a usar para poder colocar esas coordenadas de ubicación y ahí tendremos, digamos, que la localización de nuestro sector rural en general del municipio. ¿Cuáles son esas coordenadas de ubicación? ¿Listo? Le damos a aceptar y ahí ya queda, digamos, localizada nuestra población afectada. En segunda instancia, pues nuestra población objetivo, que tal como lo dijo Sebastián, pues es la población que va a estar directamente involucrada en la ejecución del proyecto, ya sea porque pasa por el lado o tendrá que vender unos predios para que la carretera se haga, etcétera. Digamos, eso tiene unas condiciones particulares y depende de la naturaleza del proyecto, pero finalmente pues van a ser aquellos quienes estén involucrados de forma directa. ¿Listo? Entonces vamos a suponer también que de esas 1.100 personas, hay 520 personas que son dos veredas que hacen parte, pues, o van a ser parte de la intervención, ¿no? Y los vamos a colocar entonces acá. ¿Listo? Claramente, bueno, aquí también como son datos poblacionales, pues vamos a requerir fuentes de información secundaria también, pues que nos permitan tener como claridad de cuál es esa, de la veracidad, perdón, de esa información, de la validez. ¿Listo? Y vamos a tener nuevamente que ubicar a nuestra población objetivo. Vamos a buscar nuevamente a Sucre, el municipio de Chalán, nuestra área de localización que es lo rural, no hay resguardos y finalmente nos va a hacer nuevamente la pregunta de la localización específica donde vamos a tener que darle las coordenadas de intervención. ¿Listo? ¿Dónde va a ser intervenida la vía? Y con esos estudios, digamos, topográficos que son los complementarios a esa coordenada, es qué más hay ahí, ¿no? ¿Qué veredas hay? ¿Cuánta gente está impactada? Si hay infraestructura de energía, si hay postes, si hay agua, si hay, digamos, cuencas hidrográficas, toda esa parte, digamos, esta simplemente es una pregunta específica de la coordenada, pero detrás de la coordenada pues están todos los estudios topográficos que se requieren. ¿Listo? Aquí finalmente nos pregunta si llegase a existir algún consejo comunitario con titulación colectiva, que son todos los relacionados con comunidades afrocolombianas, pero en el caso que no, pues simplemente le damos a aceptar. Y finalmente nos va a preguntar sobre la característica demográfica de la población. En este caso, pues lo que nos va a preguntar es en relación con cómo está clasificada de acuerdo con ese censo poblacional, pues nuestra población y de acuerdo con las pirámides, digamos, poblacionales que maneje tanto el municipio como a nivel nacional. Entonces vamos a suponer que de 0 a 4 años, el 5% de la población está en ese rango. ¿Listo? Vamos a suponer que el 5% está en ese rango. O el 10, pongamos el 10, ¿no? Para que lo hagamos mucho más rápido. En este caso son 52 niños que hacen parte, pues, de la población objetivo. ¿Listo?
Y digitamos el número de personas, ¿no?, que se identificaron en el censo y la fuente. Le damos guardar. No, perdón, que aquí se me volvió a subir. Espérate, cerramos acá estas pestañas de lo que ya diligenciamos para que no se nos confundan con el resto. Listo. Luego nos pregunta, grupo etario o edades entre los 15 y los 19. Entonces vamos a suponer que el 40% de esa población, de las 520 personas, son jóvenes, ¿no?, de 15 a 19. Entonces esos son un total de 208 personas. ¿Listo? Esas 208, pues lo mismo, tienen ese registro y pueden ser constatadas como datos poblacionales en DANE y en las fuentes municipales que existan. Vamos a guardar. Y aquí tenemos, digamos que casi el 50% de la población, ¿no? Posterior a eso, entonces, nos pregunta si existe población entre 20 y 59 años. Entonces, como nos falta el 50%, vamos a decir que de 20 a 59 está el 40% de la población, que en este caso son los mismos 208. Y finalmente, ese 10% final, pues van a ser los mayores de 62 años, que son los mismos 52. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Sebastián. No, señor. ¿Listo? ¿Todo en orden? Listo, ok. Entonces aquí ya hicimos como esa clasificación básica de la población, como está distribuida por edades. ¿Listo? Frente a grupos étnicos, pues dijimos que no había realmente grupos étnicos en el municipio, ¿no?, ni en la parte rural ni en la parte urbana. Pues no los vamos a tocar. En el caso de que estuviesen o que hubiesen, perdón, grupos étnicos, pues tendríamos que caracterizarlos y decir cuántas personas son. ¿Listo? Seguimos con la siguiente clasificación, que es género masculino o femenino. En este caso vamos a suponer que la gran mayoría son hombres. Vamos a suponer. Entonces vamos a decir que el 70% de la población son hombres, o sea, 364 personas de esos 520, ¿no? Fuente Dani, 2018, fuente municipal. Vamos a guardar. Y el 30%, vamos a decir que son mujeres, que son 156. ¿Listo? Guardar y cerramos el ejercicio. Como estos proyectos, simplemente como para tenerlos referencia, tienen que ver, o siempre la idea es que estén alineados con los temas, digamos, vienen de una construcción que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tenían sus PATR, sus programas como de alineación territorial, donde se identifican unas iniciativas y obviamente pues este tipo de municipios están ubicados en zonas de conflicto. Entonces vamos a suponer también que de los 520 su totalidad son víctimas, ¿no? Entonces ellos deben tener un registro ante la Unidad Nacional para la Gestión, para la Atención a las Víctimas, que es la UARIF, y seguramente estarán registradas allí como víctimas. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esas 520 que son la población objetivo, pues todas están registradas. Le damos guardar completo al capítulo y nuestra información de población quedó registrada. Finalmente, para cerrar, digamos, ya este módulo y el ejercicio práctico, que espero pues les haya contribuido mucho hacia adelante poder ir como pensando en la formulación, la información que necesitamos, porque aquí estamos colocando datos supuestos, no son datos certeros. La idea es que ustedes en el entendido de esos datos pues puedan ir haciendo sus propias investigaciones y analizando qué hay y qué no hay. ¿Listo? Frente al objetivo general e indicadores de seguimiento, pues tenemos una ventaja, y es que como es un proyecto tipo nos va a traer no solamente el problema central, sino que además nos va a poner en propositivo el objetivo general. En este caso, como tenemos el problema central como la dificultad de la intercomunicación, ese objetivo
perdón, ese problema central, eso lo vimos en el primer taller, se va a convertir en nuestro objetivo general, en nuestro propósito. ¿Listo? Que no es otro que mejorar pues esa intercomunicación de la población rural del municipio. Nos va a preguntar en segunda instancia sobre el indicador de medida para medir ese objetivo. Y como dijimos que eran 25 kilómetros, entonces eso está medido en tiempo, no en productividad. También se puede medir en productividad, pues hay que analizar qué variable cuantitativa podemos usar, ¿no? Pero en este caso, vamos a suponer que lo que queremos es disminuir los tiempos de recorrido, son 25 kilómetros por hora, lo que habíamos dicho era que esos 25 kilómetros se recorrían en 3 horas por las condiciones deterioradas de la vía. Vamos a suponer que esas 3 horas, luego de la intervención que se le haga a la vía, los 25 kilómetros, pues la queremos bajar a 1.5 horas, ¿listo? Y esto finalmente pues, va a estar subrayado en un informe que tendrá que ver con la inspección de la entidad o los, digamos, informes de supervisión del proyecto. Listo, hasta acá, digamos, queda como la parte del objetivo. Y en el segundo punto nos va a mostrar esa relación entre causas y objetivos. Como les había comentado desde la primera sesión, las causas directas se nos van a convertir en objetivos específicos que a su vez serán, digamos, se van a desarrollar a través de unos productos particulares, unas actividades, un presupuesto y unos rubros destinados pues, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Listo? En este caso, la única causa directa que tiene este proyecto es el deterioro de las vías terciarias en general y pues nuestro objetivo específico, único, grueso, que vamos a desarrollar en esta clase de proyectos es mejorar pues la vía terciaria del municipio. ¿Listo? Vamos guardando. A guardar. Y nuestra formación, digamos, de la cadena de valor quedó ajustada y guardada. ¿Listo? Finalmente, ya para cerrar el ejercicio práctico, vamos a analizar el tema de la alternativa de solución. Para muchas de las alternativas que en este momento están dispuestas en el ejercicio que estamos haciendo hoy como consultoría, la mayoría están en ejercicios diagnósticos, estamos cerrando esa información de base que se requiere para poder saber cuál es la mejor alternativa de solución. Y adicionalmente a eso, después de que se tengan las posibles o la posible alternativa, se debe evaluar. La metodología, digamos, la plataforma permite hacer esa evaluación, permite sacar unos criterios de evaluación importantes. Seguramente el equipo de estructuradores nuestro pues se va a soportar en ella para saber si efectivamente lo que se requiere es un mejoramiento o una construcción de un nuevo trazado, pues que es, digamos, como tener una nueva vía completa, ¿no? Digamos, si nos fuéramos por el sentido común, diríamos que es mucho más económico mejorar la vía que iniciar un nuevo trazado y, digamos, como que abandonar esa vía que se está usando, ¿no? Sale mucho más económico hacer mejoramiento. Dependiendo, obviamente, de las condiciones. Claramente, si es una vía que está, no sé, por ejemplo, una falla geológica estructural que va a temblar o que va a ser infructífero toda la inversión que se le haga, pues seguramente será mejor hacer un nuevo trazado vial, ¿no? Pero en este caso vamos a suponer también que nuestra alternativa va a ser mejorarla. Aquí nos va a preguntar si queremos o no evaluarla. Cuando lo estamos haciendo que no sea prototipo, aquí lo que nos va a preguntar es que si lo queremos evaluar, la idea es que lo evaluemos y esa evaluación se va a hacer a través de 2 variables, ¿no? Financieras, sobre todo en este caso. Para la metodología es importante, digamos, evaluar 2 elementos puntuales de la evaluación financiera, que es la rentabilidad, que es la famosa tasa interna de retorno, y el costo de eficiencia y el costo mínimo, que es todos los relacionados con con valor presente y otros temas relacionados con el flujo de caja del proyecto. No me voy a detener acá porque pues este va a ser un tema del tercer y cuarto taller que vamos a revisar a nivel conceptual, pero lo que sí quiero es que ustedes se lleven, después de que revisemos esos temas, en su cabeza cómo leerlos, que es lo más importante, porque uno no puede ser experto seguramente en finanzas o en evaluaciones, digamos, financieras o contables, si no es su experticia, pero puede leer los resultados. O sea, pues, después de haber ingresado tanto costos de actividades como presupuesto, pues seguramente le quedará fácil entender qué le quieren decir cada uno de los elementos que constituyen esa evaluación. ¿Listo? Entonces es simplemente para cerrar, para que lo tengan en cuenta. Lo vamos a estar viendo en el taller 3 y 4. Y la idea es que ustedes se vayan con esa apropiación de cómo leer esos indicadores para efectivamente pues saber si el proyecto sí está bien formulado o tiene algún vicio de procedimiento frente a su diligenciamiento. ¿Listo?
Le vamos a dar guardar y con esto cerramos nuestra primera fase de identificación del problema, ¿no? De todo el ejercicio de identificación, que lo que les decía se resume en tener como ese primer ejercicio de ideación e ir formulando el proyecto para los siguientes módulos, que son preparación y evaluación. Vamos a requerir de una información ya mucho más técnica que, digamos, que tiene que incluso tener contenido presupuestal, ¿no? Entonces lo veremos en la siguiente sesión, pero bueno, vamos a tomar un break, ya son las 3:40, de 15 minutos, y nos vemos a las 3:55 o 4 para, digamos, ya cerrar con la última parte del taller. ¿Les parece? Claro que sí, Iván, muchas gracias. Señor, Iván, cuéntame. yo tengo que retirarme. Solo pues una pequeña anotación y es un poco desde la experiencia que me pasó a mí cuando empezábamos a cargar o a diligenciar los proyectos en el módulo de la MGA, y es que muchas veces cuando es la primera etapa de poder escoger pues la política y el programa y el sector, pues uno no tenía tan claro porque podía que un proyecto le apuntara a dos sectores. Entonces, el apunte aquí pequeñito es que se consulte el catálogo de productos que tiene la MGA. Es un Excel gigantesco que ayuda un montón a tener previsto cuáles son los sectores, cuáles son las políticas, las estrategias, los lineamientos, y así mismo los productos e indicadores asociados a cada uno de estos. Entonces, ese se encuentra facilito pues les voy a dejar el link aquí en la conversación, pero pues ese catálogo de productos pues es clave tenerlo a la mano para poder empezar a diligenciar o vaciar los proyectos en el módulo de la MGA. Perfecto. No, totalmente de acuerdo, porque además ese catálogo, digamos, sirve para ubicar incluso no solamente el proyecto, sino que ahora lo que yo les contaba ahora, el DNP con su estrategia que viene implementando desde el año pasado con el kit de planeación territorial, pues lo que busca es que desde el mismo plan, esa articulación de los productos del catálogo, pues queden desde las mismas metas de resultado, ¿sí? Pues ya cuando usted tiene una meta de resultado tan particular que habla, por ejemplo, de intervención o mejoramiento en infraestructura vial, pues seguramente el proyecto le va a quedar mucho más fácil alinearlo a sus productos porque usted ya lo tiene claro dentro del plan, ¿sí? Esa es un poco como la lógica, digamos, de este tipo de ejercicios, pero excelente que nos puedas, claro, que nos dejes como ese link de los productos para los que están pues más interesados en conocer el catálogo y poder adentrarse un poquito como en esa clasificación presupuestal. Gracias. Listo. De nuevo me disculpo por no poder seguir asistiendo. Las mejores de las suertes y cualquier cosa voy a estar pues muy al tanto. Permiso. Perfecto. Muchísimas gracias por la asistencia, Sebastián. Igualmente, cualquier inquietud, este taller va a estar grabado y será enviado posteriormente por si quieres ver los siguientes temas que vamos a abarcar. Vale, claro que sí, señor. Permiso. ¿Listo? Entonces, Iván, siendo... A las 4, compadre, nos vemos. ¿Se Listo, parece? a las 4 está perfecto. Muchísimas Listo, gracias. y Estoy cerramos. pendiente. Ok. ¿Listo? Hasta luego.
Pancho, ¿qué creo que te dijeron? Bueno, me cuenta arriba.
Buenas tardes para todos, siendo las 4 de la tarde. Iván, creo que podemos reanudar el taller número 2, Chalán. Ya, permítame un segundito, por favor. Claro que sí, Iván, me avisa, estoy pendiente. Sí, un segundito más y ya arrancamos. Ok, ¿ya están viendo nuevamente mi pantalla? Sí, Correcto, Iván, ahí estamos viendo la pantalla. perfecto. De la compañía Vendo por chat. Bueno, pero todos y gracias por conectarse, perdón, por este conversatorio. Perdón. Listo. Entonces vamos a iniciar ya la última parte de la sesión. Esperamos concretar aquí los temas y los conceptos más importantes que creemos que para ustedes deberían ser como el insumo principal para los proyectos que vayan a ser financiados, no solamente el que vamos a estructurar en conjunto con Fondo Colombia en Paz y Viveca, sino adicionalmente pues los que ustedes quieran impulsar. ¿Listo? Entonces, frente al tema de identificación y dimensionamiento del proyecto tipo, varias cosas que es importante que ustedes tengan claras, ¿no? Puntualmente para el tema de mejoramientos de vías terciarias, pues digamos que este proyecto tiene o integra el planteamiento de intervenciones pues lineales que se hacen a las vías, ya sea a nivel estructural o funcional, y también pues establece como la posibilidad de hacer intervenciones puntuales en puntos críticos y temas, digamos, relacionados con estabilización de suelos, etcétera. Este proyecto, digamos, tipo, nace de la necesidad de la intercomunicación terrestre, ya que el Ministerio de Transporte y el INVIAS en 2017 crearon el programa del gobierno, un programa de gobierno nacional cuyo objetivo pues es mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad de la red rural en el país. En este programa pues se buscaba la priorización de corredores viales que incrementaran la productividad del campo en las regiones, ejecutando pues obras en corredores estratégicos, digamos que pudieran tener ese tema, digamos, de mantenimiento y mejoramiento descrito, ¿no? El programa pues buscaba la financiación, la cofinanciación de las entidades territoriales para estimular pues esa participación y pues obviamente también tener, digamos que, la participación de las comunidades afectadas y de su población objetivo para que estuvieran interviniendo en el proceso de estructuración. No me voy a detener acá particularmente en este tema del árbol de problemas y objetivos porque ya lo vimos, pero digamos que mediante ese programa pues el INVIAS determinó que digamos que el problema más recurrente en este tipo de intervenciones es el deterioro como tal y pues su objetivo grueso es pues hacer el mejoramiento de la vía terciaria. Frente al marco normativo, se constituyó a través también del INVIAS o el Ministerio de Transporte y a través del INVIAS pues ha generado una serie de regulaciones que permiten establecer lineamientos de política en relación con el tema de transporte público y tema de vías, ¿no? Vías primarias, secundarias y terciarias. Pero, sin embargo, creo que me va a tener en la más importante que para ustedes debe tener como esa mayor recordación y es el artículo 76 de la ley 715, en donde se establece que la función de los municipios, en este caso pues del municipio de Charán, es construir
y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio. Entonces, esta ley pues, nos establece que efectivamente el municipio es el encargado, es el responsable, no solamente de hacerle mantenimiento a las vías, sino que a su vez, digamos, es el administrador de las intervenciones que se quieran hacer a futuro sobre el suelo, y pues su potestad le da para que pues o gestione los recursos necesarios para poder hacerlo, o pues que de acuerdo con sus capacidades pues pueda hacer inversión particular en ellas. Digamos, de este tema relacionado con la intervención de vías terciarias, pues digamos que el espacio de inversión es amplio. Hay posibilidad, pues a través del programa que les venía contando de transitabilidad del vías, pues de adquirir parte de los recursos para financiar proyectos de vías terciarias. Está todo el sistema general de regalías, pues que realmente es el soporte a hoy de las inversiones gruesas en infraestructura de las entidades territoriales. El sistema general de participaciones, que pues también hace parte de la estructura presupuestal de los municipios y departamentos, y que seguramente podrían aunar esfuerzos para generar, digamos, el impacto respectivo en una intervención vial. Algunos temas de incentivos que se encuentran como tasas compensadas en la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER, que también, digamos, estructura y acompaña la gestión de la puesta en marcha de proyectos de infraestructura vial, y lo mismo el Departamento de Prosperidad Social, ¿no?, entre otras fuentes. En este sentido, pues un proyecto tipo con estas condiciones de intervención de mejoramiento de vías, pues tiene como 3 grandes capítulos, ¿no? El primero, pues va a ser ese espacio de la preinversión, donde el proyecto tipo pues, va a ayudar a definir unos aspectos técnicos requeridos para su implementación, pero pues que obviamente con esa lógica de estandarización de conceptos y de elementos de aspecto técnico, pues seguramente generará un ahorro en los costos correspondientes pues, a esa etapa del proyecto. Sin embargo, pues, el capítulo debe incluir costos para el diagnóstico técnico, que es el levantamiento pues, de la condición actual, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en la consultora. Estamos haciendo levantamiento de información primaria y secundaria con relación a las vías que vamos a intervenir, estudios de suelo, estudios topográficos, realización del proyecto y demás estudios y diseños, licencias incluso, que se requieran para el desarrollo del mismo. Esto va a ser un costo adicional, pero digamos que poder estandarizar estos proyectos pues ayuda un poco a que los costos frente a todos los elementos de preinversión pues se puedan bajar, ¿no? La ejecución, que este capítulo pues considera que establece, digamos, frente al tema de vías terciarias, digamos, una fórmula que permite, digamos, tener como claridad si un proyecto pues no solamente esté bien formulado, porque seguramente el presupuesto pues es una parte del análisis, pero sí que está, digamos, ahí teniendo en cuenta estos estándares que se han determinado a través del tiempo, ¿no? Y a través de los proyectos tipo. En este caso, lo que se tiene contemplado es que pues, un kilómetro intervenido, dependiendo de los diferentes tipos de alternativas, eso digamos que tiene unas particularidades específicas, pero dependiendo de los diferentes tipos de alternativas, se estima como un costo promedio entre 765 millones y 845 millones respectivamente. Eso, pues digamos, está a precios constantes del 2017 y seguramente habrá que hacer la actualización y la presentación pues, de estos valores a valor presente, traer esos valores a valor presente para efectivamente saber cuánto es ese costo por kilómetro intervenido. ¿Listo? Y frente a operación y mantenimiento, que ya es el ex post del proyecto, pues los recursos también que se han estimado para la correcta operación y mantenimiento de un kilómetro de vía terciaria mejorada, pues están entre 4.066.000 pesos anuales. Lo mismo, esto está a precios constantes de 2017 y hay que tener en cuenta que se debe tener a valor presente cada uno de ellos. Finalmente, digamos que este proyecto para su implementación va a requerir de unas condiciones y unos procedimientos particulares establecidos para que la implementación se haga de manera eficiente y eficaz. Y estos elementos, digamos que con los que tiene que contar, pues no son otra cosa que los estudios y soportes técnicos que requiere pues, la implementación de este tipo de proyectos. En el caso de la intervención de vías terciarias, pues va a requerir de un diagnóstico que se hace previo a la implementación y pues debe hacerse, digamos, o estar relacionado con estas visitas de campo que se hacen para la intervención por parte pues, de los equipos profesionales, de los equipos de ingenieros, que hacen una evaluación y una descripción de la situación que existe frente al problema del deterioro de la vía
y pues se determinan como las magnitudes a intervenir, ¿no? Un estudio topográfico porque pues digamos, aparte de esa fuente primaria de ir y analizar a través de instrumentos de medición, no solamente cualitativos, sino cuantitativos, qué es lo que está pasando, pues se van a requerir estudios que además de eso localicen las zonas y la vía que presenta como la condición problemática, ¿no? Y adicionalmente, pues la zona, cómo está afectada de acuerdo con la vía, ¿no? Porque digamos que no solamente es la vía per se, no se hace solamente un análisis, digamos, de la vía de manera individual, sino también cómo está localizada. Eso quiere decir cuál es la geografía del terreno, ¿no? Cuáles son los puntos relevantes que se quieren intervenir o se pueden intervenir, si hay preexistencias de intervención particular, si hay linderos, si hay edificaciones, si hay redes de servicios, si hay obras de drenaje, si hay cruces de flujos de agua, ¿no? Si hay, digamos, si parte de ese cruce de flujo de agua afecta o tiene influencia en el mejoramiento de la vida. Todo ese tipo de condiciones, digamos, geográficas, son las que van a determinar pues, el estudio topográfico para saber si la alternativa que se está pensando pues, es viable o no desarrollarla. Estudios de suelo que están relacionados con conjunto de actividades que comprende pues, la investigación de esa capa que va a ser usada como base, diríamos, para hacer como el estudio, digamos, como el proceso de intervención y los análisis y recomendaciones pues, de ingeniería que se requieren para el estudio y diseño de la obra que se propone, ¿no? Eso tiene que tener unos estudios y diseños que efectivamente pues, permitan o garanticen la intervención particular, ¿no? Y de allí pues se van a tener como, digamos que de esos estudios pues tiene que salir si efectivamente el suelo y el subsuelo que va a ser usado, en el caso de algunas intervenciones, pues cumple con las condiciones técnicas que se requieren para ese tipo de intervención. Adicionalmente se va a hacer un estudio de tránsito que se necesita para reconocer y conocer los volúmenes vehiculares que a diario se están o que hacen parte del flujo del tramo que se quiere intervenir. Se debe verificar la circulación pues, de estos vehículos para entender qué tipo de tránsito tienen, si es de tránsito bajo, medio o alto. Y obviamente realizar, digamos, aforos vehiculares para entender cómo funciona la circulación, si hay, en la hora de la intervención hay vías alternativas, ¿no? O se puede ir, digamos que interviniendo la vía de manera parcial o por etapas para que no vaya a poner en riesgo, pues, digamos, el andamiaje normal y cotidiano de la vía. Finalmente, pues entonces con todos estos insumos, con todos estos documentos técnicos, insumos técnicos, perdón, lo que se propone pues es el mejoramiento, ya sea o en intervención lineal o puntual en la vía terciaria. Para que ustedes entiendan un poquito de esto, entonces las actividades, digamos, no es experticia de ustedes de saberlo, ni tampoco la mía, pero hay condiciones generales dentro de los proyectos de intervención vial que es importante que ustedes los tengan en cuenta, ¿no? En este caso, pues hay actividades principales frente al mejoramiento, en donde se hacen con unas obras preliminares, una implantación preliminar de lo que se va a realizar, ya sea unas obras de arte, ya sea trabajar unos puntos críticos, ya sea digamos, unas alcantarillas particulares o unas cunetas. Eso tiene, digamos, que primero hacerse un planteamiento de obra inicial y luego empieza ya digamos, la implementación de la intervención. A partir de allí, pues se harán pues, las construcciones de obras de drenaje que se requieran o de contención, etcétera. Y la interventoría, pues es un ejercicio transversal a todo el tema de la obra que pues garantiza que efectivamente las condiciones con las que se entrega pues estén, digamos, supervisadas, estén haciendo, o el seguimiento sea a detalle sobre el ejercicio de expertos que conocen tanto el territorio como las condiciones de entrega de un producto como una vía terciaria. Finalmente, esta gráfica que muestra, como les decía, los tipos de intervención o de mejoramiento, perdón, intervenciones lineales que tienen que ver con soluciones estructurales o funcionales de transitabilidad. Esas son las grandes intervenciones cuando se generan, digamos, hasta placa huella en las vías. Para el caso de las vías terciarias, casi nunca se utilizan este tipo de intervenciones, digamos, dependiendo un poco de la estructura, pero no es el común denominador. Lo que sí se hace en general en vías terciarias de este estilo es poder hacer intervenciones puntuales donde se hacen estabilización de taludes, obras de drenaje, alcantarillas, post-culvert, entre otros elementos, digamos, que estabilicen y que ayuden un poco a mejorar la transitabilidad de la vía.
Finalmente, para que ustedes conozcan un poco los conceptos y que puedan diferenciarlos a través del ejercicio que se va a ir desarrollando no solamente en este, sino en otros proyectos que ustedes quieran estar presentes o que quieran estar vinculados. Frente a estos proyectos hay dos elementos de seguimiento importantes. Por un lado, la interventoría, que es, como les venía diciendo ahora, es un elemento de seguimiento fundamental, sobre todo en obras de infraestructura vial y de infraestructura en general, porque se requiere un seguimiento técnico particular a las condiciones técnicas de cómo se va haciendo, digamos, no solamente la inversión, sino el ejercicio de la ingeniería. Entonces, las interventorías, de acuerdo con la ley 80 y las reglamentarias adicionales que han venido saliendo a partir de la ley 80, establecen que la interventoría requiere un peritaje, requiere una experticia particular. Esa experticia, digamos, está medida a través de los profesionales, digamos, que harán parte de la interventoría y que tienen unas condiciones técnicas y un conocimiento técnico particular. Para ponerles el ejemplo de la vía, pues será un grupo de ingenieros civiles o ingenieros de transporte y de vías que son expertos en el tema de intervención de infraestructura y serán aquellos los que hagan ese seguimiento particular. Por el lado de la supervisión, pues digamos que la supervisión se encarga pues está más atada al tema digamos, del objeto como el cumplimiento general del contrato, que es un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del mismo, de los pagos, de las obligaciones, de las actividades, de todo este tema de reportes, digamos, y quien está a cargo de esa supervisión, pues generalmente es la administración local, en este caso el municipio o el departamento, la cual pues destina, digamos, a un profesional de apoyo o alguien que contrate por prestación de servicios para que haga un poco el ejercicio de la ejecución y que le haga la vigilancia pues también a que se cumpla con las condiciones que se pactaron tanto de supervisión como de interventoría. Finalmente, frente a los temas ya pues, digamos para concluir el taller, vamos a hablar un poco como de elementos que creo que son importantes a la hora de tener en cuenta que pues digamos hacen parte de todo este tema de sostenibilidad y cambio climático y que hacen parte, que están contemplados en una caja de herramientas que desarrolló el DNP y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. No vamos a entrar en materia como específica, analizar cada uno de estos elementos de la caja de herramientas, pero creo que es importante para nuestros proyectos tener como claridad sobre ciertos elementos claves sobre el tema de sostenibilidad y cambio climático. ¿Listo? En este caso, pues lo que creo que es importante que ustedes se lleven en su radar es que para poder formular un proyecto desde el inicio, y sobre todo proyectos que tienen que ver con intervención de infraestructura, en este caso vial, van a requerir tener unos análisis particulares frente al tema de la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, porque efectivamente los territorios a los que estamos enfrentados frente a las intervenciones pues son territorios que generalmente están o que son montañosos, que están cercanos a laderas, que efectivamente tienen unas condiciones geográficas muy particulares y que además son en ruralidad dispersa del país y que obviamente requieren de un análisis mucho más riguroso a nivel de identificación de riesgos y adaptación de los mismos en escenarios también pues como los que estamos de cambio climático, ¿no? En ese sentido, pues lo que debe hacerse, digamos, como uno como formulador, pues se tiene que hacer muchas preguntas en relación con el tema de identificación de riesgos, pero creo que las importantes están relacionadas con los instrumentos que tenemos a la mano para rastrear si efectivamente existe o no riesgos de desastre donde vamos a hacer la intervención. En este caso, empezamos con los esquemas, con nuestros planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, dependiendo del municipio, que determinan, digamos, como un primer escenario geográfico y de suelos y de uso y repartición de suelo particular. Para ese caso, pues también hay que analizar que el municipio, digamos, el municipio tiene también su propio plan municipal de gestión del riesgo de desastre, entonces hay que revisarlo también por si es necesario, digamos, contar con una información relacionada con diagnósticos que se hayan hecho en la zona o diagnósticos o intervenciones puntuales para mitigar riesgos en la zona donde vamos a hacer la intervención, porque todo eso nos va a dar luces de si efectivamente la zona que estamos analizando, pues, o que vamos en la que vamos a hacer la intervención, pues efectivamente va a tener alguna posibilidad de riesgo.
¿no? Adicionalmente, pues hay que revisar todos los planes específicos que se tengan a nivel de respuesta a emergencias y otra cosa importante son los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los famosos PONCA, que son manejados, liderados por las corporaciones autónomas regionales y que deben ser también otro instrumento de análisis para el caso donde la vía esté siendo afectada directa o indirectamente por una escorrentía o por una cuenca hidrográfica particular. Aquí hay algunas preguntas, pues que la idea es un poco revisarlas a la luz de la, digamos, del avance que tengamos en cada una de nuestras iniciativas, de nuestros proyectos. No las voy a dejar simplemente acá enunciadas frente a lo que impactaría o no y los planes o no que tengamos frente al tema de manejo de riesgos, de gestión de cambio climático, etcétera, pero las voy a dejar simplemente enunciadas para que en la próxima sesión pues podamos un poco ahondar en esas preguntas. Finalmente, como mensaje final, pues que este ejercicio de identificación del riesgo y de gestión del mismo con referencia a la adaptación al cambio climático, pues tiene que ser un tema transversal del proyecto, debe partir desde la formulación, o sea, desde el primer momento en que nos estemos ideando el proyecto, tenemos que tener en cuenta la variable ambiental, aunque no sea nuestro derrotero, aunque no sea, digamos, el objetivo principal del proyecto, atacar ese tipo de afectaciones y tenemos que tenerlas en cuenta para que nuestra obra no vaya a sufrir ningún percance ni ningún riesgo a la hora de implementarlo. ¿Listo? Entonces creo que con esto ya cerramos nuestra presentación, agradecerles nuevamente el espacio, la disponibilidad. Esperamos pues que puedan consultar este video que va a quedar publicado, pues va a estar publicado en los diferentes chats, va a ser enviado a los correos que ustedes han registrado para que puedan revisarlo, para que puedan nuevamente repasar los temas que vimos hoy en relación con la metodología general ajustada y a nivel conceptual algunas cosas que es importante que ustedes conozcan. No sé si Juan Sebastián quiera dar algún mensaje final. Sí, Iván, como siempre un mensaje de agradecimiento. Muchas gracias por explicarnos esta herramienta tan importante. Por parte de Ibeca, muchas gracias a las personas que pudieron acompañarnos en este taller y que lo están viendo remotamente también, dada la gran importancia que tiene esta herramienta. Creo que con todos los temas expuestos de esta metodología, MGA Web, damos como concluido el taller número 2, Aprender Haciendo en el municipio de Chalán. Muchísimas gracias nuevamente, Iván, que estés muy bien. Perfecto, feliz tarde, hasta luego.